El pasaje de hoy es Efesios 5, versículos 1 al 9. Leamos juntos. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Que la gracia de Dios esté con todos los santos que han venido a su casa en esta madrugada, anhelando su presencia. El repentino descenso de la temperatura matutina parece hacernos encoger ante un frío inesperado. Sin embargo, también me hace pensar en cuán grande es el fervor de ustedes, que se han despertado en esta madrugada para venir a la casa del Señor. Por supuesto, el fervor de la fe de todos los que están aquí es admirable, pero antes que nada, debemos confesar que hemos podido levantarnos y venir a este lugar porque Dios nos despertó del sueño y nos concedió un nuevo aliento. Como dice un conocido himno, todo esto es por la gracia y la guía de Dios. El tema que Pablo trata en el pasaje de hoy es precisamente este. Nuestra fe y nuestra vida no comienzan por lo que hemos hecho, sino por el llamado de Dios. Ese es el mismo principio. En el pasaje de hoy, Pablo comienza por mencionar nuestra identidad. Leamos una vez más, juntos y en voz alta, Efesios, capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Ciertamente, esta frase no nos describe directamente como hijos amados e imitadores de Dios, sino que es una exhortación que utiliza la comparación como hijos. Sin embargo, esta exhortación es posible porque, como ya se trató en la primera parte de Efesios, nuestra identidad ha sido claramente proclamada. Efesios, capítulo 1, versículo 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y Efesios, capítulo 2, versículo 19, añade: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Amén. Es decir, después de declarar repetidamente en la carta a los Efesios que ya somos hijos de Dios, y miembros de su familia, Pablo, en el capítulo 5, versículo 1, nos exhorta a actuar de una manera digna de esa identidad. En otras palabras, la frase como hijos amados no es una orden para que lleguemos a serlo, sino una exhortación para que vivamos recordando la identidad que ya poseemos. Amados hermanos, en realidad, el fracaso en nuestra fe no suele comenzar por nuestra incapacidad para actuar. El fracaso de la fe comienza cuando olvidamos quiénes somos. Cuando olvidamos nuestra identidad como hijos de Dios por medio de Jesucristo, cuando olvidamos que somos miembros de su familia, es entonces cuando comienza nuestro fracaso espiritual. Por eso, no importa cuántos ministerios realicemos o cuántas obras hagamos, si olvidamos que somos hijos amados de Dios, al final, no caminaremos por la senda del amor, sino por la del temor y el fracaso. Debemos recordar esto. Por lo tanto, hermanos, los animo a que, en lugar de enfocarse en sus fracasos, se concentren en escuchar el amor de Dios que los hizo sus hijos. Céntrense en el amor de Dios que nos hizo su pueblo. Ruego en el nombre del Señor que, al avanzar enfocados en su amor, recordemos que podemos superar nuestros fracasos en la fe y acercarnos más a Él. El apóstol Pablo continúa explicando que solo cuando recuperamos nuestra identidad, nuestro comportamiento también es restaurado. Leamos una vez más, juntos y en voz alta, Efesios, capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén.
La palabra amor, que aparece en este pasaje, debemos interpretarla más como una dirección que como el simple sentimiento de afecto en el que solemos pensar. Si la interpretamos como una dirección, podemos examinar nuestro amor de la siguiente manera. Antes de conocer a Jesucristo, la dirección de nuestro amor no apuntaba hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Por eso, el pecado se describe como egocentrismo. El pecado es dirigir el amor hacia uno mismo en lugar de hacia Dios. Esa era la dirección que nuestro amor tenía originalmente. Sin embargo, a diferencia de nuestro amor, el amor del Señor siempre tuvo una dirección de entrega y despojamiento de sí mismo. Era un amor completamente dirigido hacia nosotros. Pablo describe ese amor del Señor como una ofrenda fragante y un sacrificio ofrecido a Dios. Es decir, el amor de Cristo no solo se dirige hacia los demás, sino que también es una decisión que implica el sacrificio propio y un acto espiritual ofrecido a Dios. Por lo tanto, podemos resumir que andar en amor se refiere a mantener una dirección de amor que, incluso a costa del propio sacrificio, sigue avanzando hacia Dios y hacia el prójimo. Esto, a su vez, es una dirección de amor que solo es posible para quien ha recuperado y comprendido su identidad como hijo de Dios. En lugar de un amor centrado exclusivamente en nosotros mismos, ahora, con nuestra identidad de hijos de Dios, debemos practicar un amor como el de Cristo. Un amor que se ofrece a Dios como ofrenda fragante, que se sacrifica a sí mismo y que se dirige hacia el prójimo. Esto es lo que Pablo nos enseña. Podríamos decir que así es como Pablo continúa explicando la manera en que debemos vivir nosotros, quienes hemos recibido la identidad de hijos de Dios, y estamos llamados a amar como Cristo. Lo encontramos en Efesios, capítulo 5, versículos 8 y 9. Leámoslos juntos, en voz alta. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Pablo, después de mencionar nuestra identidad como hijos de Dios, y antes de explicar cómo debemos actuar, nos recuerda una vez más la clase de personas que somos. Dice que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, y por lo tanto, nos exhorta a andar como hijos de luz. Lo que debemos notar aquí es la expresión, erais tinieblas, no, estabais en tinieblas. Es decir, Pablo nos recuerda nuestra condición anterior, cuando éramos por naturaleza hijos de ira. Sin embargo, nuestra existencia ya no está atada a eso, sino que hemos sido trasladados a la luz. Más aún, se nos declara luz en el Señor. Esto no significa que nuestro entorno haya cambiado de una situación pecaminosa y difícil a una feliz y sin pecado, sino que nuestro propio ser ha sido transformado en luz. Por lo tanto, sin importar cuál sea nuestra situación, como hijos de luz, debemos irradiar esa luz. Y Pablo describe el fruto de quienes somos luz en el Señor de esta manera. Toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Al final, ninguno de estos frutos nace de nosotros. Comienzan en el Señor. Son los frutos que Él, quien es la luz, produce en nosotros, que hemos sido transformados en luz en Él. Son acciones que se manifiestan como resultado de esa transformación. Así, la bondad, la justicia y la verdad no son cualidades que se originan en nosotros, sino una corriente de amor que comienza en Dios, llega a nosotros, y a través de nosotros, fluye hacia el prójimo. Pablo nos enseña que debemos vivir de acuerdo con este fluir. Lo he mencionado en algunos de mis sermones. Cuando le hablé del Evangelio a mi familia, recibí una respuesta similar de mi madre y mi hermana. Después de compartirles el Evangelio y orar juntos para que aceptaran a Cristo, yo estaba tan feliz que les pregunté, ¿por qué decidieron creer? La respuesta de ambas fue, Suntek, es porque tú cambiaste. Antes de creer en Jesús, yo era una persona ruda, de corazón duro y cortante. Era alguien que siempre criticaba y reprochaba, alguien que vivía en la oscuridad. Pero después de creer en Jesús, lo que cambió drásticamente no fue mi entorno, sino que comenzaron a manifestarse frutos en mi vida. Primero, mi forma de hablar comenzó a cambiar, mi actitud cambió, mi expresión cambió, y la imagen que proyectaba cambió.
Mi familia fue la primera en darse cuenta. Finalmente, al ver ese cambio, Dios derramó su gracia sobre mi familia, y obró para que creyeran en Jesús. El amor del Señor derramado en mí, no se detuvo allí, sino que fluyó hacia mi familia. Fue un fruto que se manifestó de esa manera. Amados hermanos, somos hijos de Dios, somos hijos amados, seres llamados a ser luz en el Señor. Por lo tanto, sería extraño que los frutos del pecado, mencionados en los versículos del 3 al 6, se manifestaran en nosotros. Así que, hermanos, en esta madrugada, antes de pensar en lo que debemos hacer, los invito a que primero recuperemos nuestra identidad. Dios, que se nos acerca hoy a través de su palabra en Efesios, nos dice a cada uno de nosotros que somos sus hijos amados, que somos luz. Aunque el aspecto de nuestra vida y nuestro entorno todavía no lo refleje, y aunque parezca que caemos en el pecado una y otra vez, en medio de nuestra condición, Dios nos lo reafirma una vez más. Todos somos sus hijos amados, somos luz. Por lo tanto, Él nos llama a no vivir más en la oscuridad, sino como hijos de luz. Hermanos, vivamos el día de hoy recordando esta declaración del Señor. Avancemos hacia una vida de fe que no esté atrapada en el egocentrismo, en ese amor dirigido solo a nosotros mismos, sino que experimente el amor del Señor y lo extienda hacia los demás. No luchemos por acercarnos a Dios como si estuviéramos atados a la oscuridad, sino recordemos que ya no somos tinieblas, sino luz en el Señor, y vivamos dando el fruto de la luz. Que ustedes y yo vivamos recordando que este es el llamado para los hijos de la luz, el mensaje que Efesios nos da hoy por medio de Pablo. Los bendigo en el nombre del Señor.